¿A ti también te da pánico hacer una presentación? Estos días estoy viendo la serie Narcos y para muchos el dar una charla es como estar con el capo de la mafia y hablar a solas en un callejón solitario. Este verano he tenido el placer de hablar con Sebastián Lora y nos va a contar los secretos para conectar con tu público, preparar la charla y dominar la escena con el body language. Yo no me lo perdería. Nos vemos. Hoy tenemos una entrevista con Sebastián Lora, perdón. Es un experto en oratoria. La verdad es que os recomiendo su canal de YouTube porque yo, por lo menos, me trago vídeo más vídeo sin parar porque es un descubrimiento, ¿no? Como la capacidad, el dominio que tiene de la palabra, de la escena, esa serenidad que tiene, que transmite y que te llega tanto, ¿no? Entonces, a mí me parece que la oratoria, supongo que Sebastián pensará lo mismo, es fundamental para la marca personal, para todas las facetas de la vida y para el trabajo. Y me gustaría hablar con él y que nos contara cómo poder llegar a tener esa capacidad de expresión, ¿no? Porque supongo que, bueno, es como todo, hay gente que tiene más facilidad, pero que esto hay que practicarlo también, ¿no? Entonces, Sebastián, y si quieres empezamos por una anécdota que te oí en uno de tus vídeos, que estabas, en la universidad y que podías optar a... Luego lo explicas mejor, ¿vale? Pero que podías optar, no sé si a otro puesto importante de representación universitaria como estudiante y no diste el paso porque no te sentías seguro, porque a veces había que dar discursos y ponerse delante del público y tú ahí flaqueabas un poco, ¿no? Entonces, me gusta, pues, porque claro, ahora le vemos a Sebastián, le vais a ver, y él tiene mucha capacidad, pero claro, es que no ha sido siempre así. Entonces, me gustaría que recuerdes esa anécdota y cómo ha sido esa transformación de Sebastián, pues con inseguridades, que somos muchos así, a Sebastián en el momento actual que va y tiene muchas presentaciones y que pues, lo haces con mucha soltura, ¿no? Recuérdanos ese momento y cómo llegaste a la capacidad que tienes ahora. Bueno, primero, Diego, muchas gracias por la invitación y directamente para contestar tu pregunta, recuerdas bastante bien la historia para no haberla vivido. La realidad es que yo fui parte del Comité de Estudiantes de Ingeniería Industrial en la universidad y en el primer y segundo año trabajaba como ayudante o como vocal, no recuerdo cómo llamaban al puesto, pero para el tercer año, por mi seniority, por mi antigüedad dentro del comité, ya podía optar por la presidencia. Tenía que postularme, tenía que defender mi candidatura y, bueno, luchaba contra un contrincante. Pero mi mayor contrincante era yo mismo, porque, como bien decías tú, el ocupar el cargo de presidente suponía dar un discurso, más que dar un discurso, leer un discurso en el simposio anual organizado por el comité. Y este simposio en Santo Domingo, yo soy de República Dominicana, tiene mucho prestigio. Cuando yo lo organicé creo que era el 12º ya, y dentro del sector de la ingeniería industrial está muy bien reconocido, ya no solo dentro de los estudiantes de ingeniería industrial en las diferentes universidades, sino cara a los docentes e incluso a los profesionales en las diferentes industrias, va gente con mucho nivel. Y claro, eso suponía tener que leer un discurso frente a 300 personas y a mí eso me causaba una disyuntiva muy grande y un malestar interior. Y la verdad que estuve a punto de no optar por la presidencia, pero al final, con el empujón de mi padre, me animé y al final lo agradezco porque no fue tan difícil. Eso es lo que suele decirse de salir de la zona de confort, ¿no? Que a veces estamos tan a gustito que decimos, no me muevo, ¿no? Que no quiero salir. Sí, tuve que salir completamente de mi zona de confort, pero agradezco haberlo hecho porque eso me hizo entender la importancia de salir de esta, de arriesgarse y de buscar cosas más grandes de aquellas a las que estás acostumbrado a tener y cosas a las que estás acostumbrado a hacer. Eso te permite llegar hasta donde estás. Para llegar más lejos tienes que hacer cosas distintas. Muy bien, entonces tenemos ese Sebastián inseguro que está como diciendo, por favor, yo no quiero dar ningún discurso, casi hay que obligarle a Sebastián actual, pues que das conferencias, que das talleres.
¿Cómo era ese Sebastián y cómo es el de ahora y qué ha pasado entre medias para tener esa soltura que tienes ahora, esa seguridad? Mira, la clave está en un discurso de una boda. Yo en el año 2009 ya vivía aquí en España y estaba formándome porque mi sueño era montar una compañía aérea. Y hubo un momento en el que me cambió completamente el sueño y fue cuando fui a la boda de mi primo André en Santo Domingo. Había 600 invitados y 6 meses antes me habían invitado a la boda y yo decidí que iba a dar un discurso y comencé a anunciarlo, pero en ese momento no sabía que iba a haber 600 invitados. En el momento en el que me enteré de esa noticia importante, ya era demasiado tarde. Y en ese proceso descubrí una de las primeras claves para comenzar a obtener autoconfianza o seguridad a la hora de hablar en público, y es hacer que no dar el discurso duela más que sí darlo. En el momento en que yo tomé la decisión no sabía que iba a haber 600 invitados. Si me lo hubieran dicho en ese momento, puede que no hubiese tomado la decisión y puede que no hubiese comenzado a anunciarlo. Y eso habría cambiado completamente mi historia. Pero la realidad es que en ese momento dije que iba a dar el discurso. Y cuando me enteré que iba a haber tantos invitados, ya era muy tarde entre comillas. Dentro de mí era demasiado tarde porque ya se lo había dicho a toda la familia, incluso a la familia política de mi primo. Le había contado a varias personas que iba a dar este famoso discurso. Digo famoso porque, bueno, no fue la gran cosa, pero era famoso dentro del, digamos, mi entorno familiar. Y en ese momento, el llegar a la boda, y aunque me estuviera muriendo de miedo, estaba pálido, se me salía el corazón por la boca, de verdad creía que me iba a dar un infarto. La sensación de desilusionar a la familia era mucho mayor que el miedo de lo que hubiera podido pasar. Y ese fue un encuentro con algo que a priori era aterrador y que al final nuevamente no supuso un grandísimo problema una vez comenzado el discurso. Por otras razones adicionales, pero yo creo que ese fue el aprendizaje más importante. Hacer que no dar el discurso duela más que sí hacerlo. Y en ese momento que lo has comentado, lo acabo de decir, que sentías hasta miedo, ¿a qué te agarras, a qué te aferras ahí para no sé si es la palabra, pero un poco sobrevivir, ¿no? Sales ahí a escena, es un compromiso, bueno, aparentemente lo sentimos difícil, un reto, bueno, pues estamos agobiados y lo superas. ¿A qué te agarrabas en ese momento para...? Mira, a mí me preguntan frecuentemente qué haces cuando en el momento de dar el discurso sientes que te da pánico. La realidad es que cuando estás ahí sientes que te da pánico, no hay demasiadas cosas efectivas que puedas hacer en ese momento de forma improvisada si no has hecho los deberes antes. Yo, por alguna razón, di con un libro de Dale Carnegie sobre cómo hablar en público, me lo leí y entendí la importancia de prepararse bien. Mi discurso estaba, digamos, giraba en torno a mi historia con mi primo, el conocer a su novia, que en ese momento se volvía en su esposa. Y bueno, una historia es mucho más fácil de contar, pero aparte de ello, yo ensayé mucho. Yo me preparé durante unas cuantas semanas y ensayé y ensayé y ensayé. Entre eso y el hecho de que el público en concreto era un público que estaba a mi favor, porque eran miembros de mi familia y de la familia la familia política de mi primo, esas dos cosas que se pueden prever o se pueden preparar en cierta medida, ayudan a que lleguemos con menos nervios. Lo que hizo que en el momento en el que me estaba prácticamente dando el infarto, yo sintiera que podía hacerlo, era la sensación de, si no lo hago, voy a quedar fatal. Y yo ya no vivo aquí como para, y cuando digo aquí, no vivo en Santo Domingo como para resarcirme en otro momento. Tiene que ser ahora o nunca. Cogí el micrófono, me subí al escenario, no me tropecé, no salí con la cremallera abajo, no se me salió ningún gallo. El discurso salió y salió mejor de lo que había esperado, pero como consecuencia de la preparación y del apoyo del público que estaba a mi favor. Ajá. Oye, Sebastián, ¿y por qué nos da tanto miedo dar un discurso? Porque, bueno, es vergüenza, es miedo. O sea, hay otras cosas que hacemos a diario y no tenemos esa sensación de, no sé, de pánico. ¿Y qué pasa con dar el discurso o ponerse delante de una cámara? ¿Qué tiene que nos bloquea? Son dos cosas fundamentalmente. Está la parte de que al menos en las culturas hispanohablantes, o principalmente en España, no tenemos formación
reglada, ni bien estructurada, ni en el colegio, ni en el instituto, ni en la universidad, y tampoco en los programas de formación de las empresas, lo que hace que no sepamos cómo se hace. Luego, y conjuntamente con esto, está la falta de práctica. Como no la tenemos de niños, llegamos al mundo profesional, rehuimos de las situaciones en las que tenemos que hacer esto porque por falta de formación y por otra cosa que te comentaré ahora en un momento, pues, no tenemos práctica y esa sensación de no saber hacerlo porque es algo a lo que no estamos acostumbrados, nos hace sentirnos incómodos, y la incomodidad es algo de lo que rehuye el cerebro. Pero mucho más o muy anterior a esto en concreto, es que nos diseñaron de una manera muy concreta, y en la época en la que vivíamos en la tribu, en el momento en el que tocaba decir algo frente a toda la tribu y al líder no le gustaba, te desterraban. Y ese destierro podía suponer la muerte. Entonces, esa sensación de estar siendo juzgados de manera negativa hace que de manera primigenia, si quieres llamarlo, lo asociemos a un peligro de muerte, que viene agravado por el hecho de que no tenemos una formación estructurada ni una práctica periódica. Entonces, ese miedo a hablar en público que viene como consecuencia de cómo estamos diseñados y que no ha evolucionado a un chip 2.0, como yo le digo, no logramos por nuestros propios medios hacerlo evolucionar porque no nos han enseñado y porque luego, por falta de esa formación y la poca práctica, rehuimos esa propia práctica. Uh-huh. Bueno, ¿y qué habilidades tiene que tener un comunicador bueno, un comunicador o cualquier persona que va a dar un discurso y quiere hacerlo pues medianamente bien, dignamente, por lo menos dignamente, ¿no? O sea, superar el trámite y ya, pues bueno, pues lo ideal es que pues continúe y tenga capacidad, soltura y le salga bien de forma recurrente y pueda ser un puntal a su favor pues para ganarse clientes o para hacer presentaciones o ir a congresos, ¿no? Habilidad no tiene que tener ninguna, y me van a llover hostias con este comentario. Pero la realidad es que en general lo hacemos tan mal que basta con tener intención de hacerlo un poquito mejor, meterse en blogs, comprarse un libro y querer hacerlo bien. Ya solo con eso logramos superar a la gran mayoría de las personas que por falta de formación, por falta de práctica y por falta de el reconocimiento de que la comunicación es core business o core, a pesar de que todo el mundo no lo cree así, en el momento en el que solo haces un poquito de esfuerzo en querer hacerlo mejor, ya logras diferenciarte de los demás. La intencionalidad justo con la empatía son, yo diría, las dos claves fundamentales para dar el primer paso. Intencionalidad, solo con querer hacerlo mejor, te hará comenzar a investigar y a descubrirte a ti mismo. La empatía, desde la perspectiva de querer aportar a la persona que te escucha y diseñar tu discurso en torno al problema que tiene tu público y a cómo solucionárselo, en lugar de mi problema y cómo conseguir yo una solución a través de mi mensaje. Con estas dos cosas ya eres buen comunicador. Claro, luego necesitas esa práctica, esas tablas que te darán un poco más de seguridad, que te permitirán conocer ciertos trucos, te enseñarán a manejar la logística más adecuadamente para no empeorar las cosas. Y evidentemente se requiere de formación y de mucha práctica deliberada, donde cada vez que haces un intento recibes evaluación o feedback para ir mejorando poco a poco. Pero lo primero es tener la intención de hacerlo bien, y lo segundo es la empatía de querer aportarle a la otra persona y dejar de pensar en que somos el centro del universo como ponentes. El centro del universo es quien te escucha. Bueno, pues eso casi es un arma de doble filo, porque el centro del universo es quien te escucha, quien te va a juzgar, ¿no? Entonces te sobrepresiona, ¿no? Pero, ¿cómo te ganas? Sí y no. Sí. Sí y no, y perdona que te interrumpa. En el momento en que la persona que supuestamente te está juzgando negativamente, y digo supuestamente porque en la mayoría de los casos la gente no está buscando los errores ni las meteduras de pata, en el momento en que la persona que te está escuchando y que tú crees que te está juzgando entiende que tú estás aquí para ofrecerle algo valioso, esa persona
te escuchará de brazos abiertos, con ganas de que te salga bien. En la mayoría de los casos, el público está de tu lado y quiere que triunfes, porque de eso dependerá el que aprovechen el tiempo frente a ti. Y Sebastián, una cosa interesante, ¿cómo te ganas ese público? Yo creo que una de las armas y la diferencia entre un buen comunicador y un profesor de instituto, yo creo que es el uso de las emociones, ¿no? O sea, el saber usar todos esos estímulos para enganchar a la audiencia, ¿no? Entonces, háblanos un poco de esto, de cómo lo ves tú. Mira, al público se le gana no en el escenario, se le gana antes, con esa empatía y con esa intención de aportarle valor. Y para llegar a esto hay que investigar, hay que analizar previamente al público que vas a tener enfrente, entendiéndole quién es, qué necesita, cuál es su predisposición, cuál es su problema, cómo puedes tú con tu solución ayudarle a satisfacer sus necesidades y a resolver sus problemas, cómo puedes aportarle tú. Solo teniendo esa claridad y entendiendo qué objetivo quieres alcanzar tú con tu ponencia, puedes crear un mensaje relevante. Y esta es la base de todo, porque da igual las argucias de captar la atención, que yo sé hacerlas y que yo enseño a la gente. Eso da igual si no haces el trabajo inicial de entender bien al público y ver cómo encaja lo que ofreces tú con lo que necesita. Es copywriting, pero en público, en directo, en escena. Solo si has hecho bien esos deberes podrás hablarle de manera que entienda y que le interesen. Y esa es la base de todo. Sin eso, da igual lo que hagas en el escenario. Evidentemente, una vez has hecho esto, es importante entender cómo funciona la capacidad de atención del ser humano. Y a día de hoy, la capacidad de atención del humano promedio es muy baja, como consecuencia de, primero, los móviles y el constante bombardeo de notificaciones push de todas las aplicaciones, del WhatsApp, el Facebook, el email, las llamadas, y luego si estás en el ordenador viendo una conferencia online, pues están los pop-ups que tienes 10 ventanas abiertas, pero ya directamente en un sitio donde estás en directo, en un patio de butacas y el ponente está en un escenario, imagínate que incluso no hay cobertura en el móvil. Tenemos un constante run run en la cabeza que se ve agravado por la propia logística, que si el aire acondicionado está muy fuerte o que hace calor o que hace un ruido exterior o que hay murmullo. Y hay una serie de inputs y de ruido en general que hace que cueste mucho captar la atención de la gente y luego mantenerla. Claro, ahí sí que entran las argucias. Y la primera argucia, que es muy parecida a la que hacen los copywriters, es comenzar con un titular potente, do this or die, haz esto o muere. Es un pantallazo que tengo yo de buen copywriting que utilizo cuando hablo en mis cursos sobre cómo captar la atención de la gente. Cuando en tu primera frase sorprendes a la gente, inmediatamente te diferencias de la gran mayoría de presentaciones, que la gran mayoría comienzan con hola, me llamo Sebastián, o el nombre que corresponda, y como la gran mayoría son unos tostones, todo el mundo inmediatamente te asocia con ese tostón. Cuando comienzas distinto, la gente dice, Diego es distinto, vamos a darle el beneficio a la duda. Pero eso dura muy poquito tiempo, porque ahí no les estás dando todavía nada de valor, simplemente estás haciendo un bluff de póker. Luego tienes que demostrar que tienen las cartas adecuadas. Y eso lo logras inmediatamente después hablándole de su problema. Copywriting. Cuando comienzas a hablarle al público de su problema, le haces entender que entiendes su problema, que entiendes además la complicación de no poder solucionarlo, y luego le pintas en la cabeza una imagen de cómo serían las cosas si lo soluciona. En ese momento dice, esto me interesa. AIDA, atención, interés, deseo, acción. Ajá. ¿Y te decantas por el copywriting o te parece más atractivo o más potente el storytelling? Nadie dijo que no porque no tienen que funcionar conjuntamente. De hecho, los mejores copywriters utilizan storytelling de manera magistral. El storytelling es muy útil porque, como bien comentabas tú, es importante conectar de manera emocional. El gran error o uno de los grandes errores de las presentaciones de trabajo es pretender convencer a la gente solo con datos y con teoría. Y eso es receta absolutamente segura para el fracaso. ¿Por qué? Porque somos seres emocionales que justificamos nuestras decisiones con esos datos de manera racional. Por lo tanto,
es importante conectar con la parte emocional de las personas para convencerlas, porque se convence con ello y luego se refuerza ese convencimiento con el dato. Cuando solamente hablas de datos y de cifras y de teoría, la gente se termina aburriendo porque no estamos diseñados para entender las cosas de manera solamente racional y analítica. Hay quienes son más analíticos, hay quienes son más emocionales, pero todos tenemos algo de emoción. Y un ejemplo muy claro de esto es que es más fácil recordar las cosas si tienes la capacidad de asociarla a una emoción. Si yo te pregunto, y por eso digo lo del ejemplo habitual, si yo te pregunto, Diego, ¿qué estabas haciendo el martes de hace 2 semanas a las 3:15 de la tarde? Puede que lo recuerdes después de haber hecho un proceso de introspección bastante largo y no me podrás contestar necesariamente en los próximos 15 segundos, salvo que haya ocurrido algo cargado de emoción. Pero si yo te pregunto qué hacías en el momento en el que te anunciaron que cayeron las Torres Gemelas, lo recuerdas. No me tienes que decir lo estaba viendo. Lo recuerdas y todo el mundo lo recuerda. ¿Por qué? Porque fue uno de los momentos de la historia actual más cargados de emoción. Claro, si tú dentro de tu propia presentación puedes incorporar momentos y recursos que permitan que la persona que esté escuchando entre a una emoción concreta, es mucho más fácil persuadirle porque nos movemos por las emociones. Y ahí es donde el storytelling funciona, ahí es donde gente como Tony Robbins entra con musicón y saltando y este tipo de cosas. Ahí es que en función de lo que estés contando, mostrar una imagen en vez de un listado de viñetas con mucho texto aporta porque le da ese toque emocional. Y sí, las emociones ayudan a que, no necesariamente a que mantengamos la atención de la gente, porque depende de otras cosas también, conjuntamente con las emociones, pero sí sobre todo para lograr que recuerden aquello que estamos contando. Sebastián, y la comunicación va más allá de que las palabras, ¿no? que la voz, ¿no? Para sacarle todo el fruto, ¿no? o todo el jugo, es comunicar con todos los sentidos y con todo el cuerpo, ¿no? El body language hace mucho. Explícanos un poquito de esto. ¿Cómo podemos aprovechar nuestro cuerpo para darle más impulso y más énfasis a las palabras? Mira, todo comienza con la primera impresión y la primera impresión se forma en cuestión de segundos. Hay quienes dicen que son décimas de segundo, hay quienes dicen que son 10 segundos. La última persona que escuché, que se llama Vanessa Van Edwards, que tiene un libro que se llama Captivate, que es fantástico, dice que son 7 segundos, que va en línea con la capacidad de atención de la gente. ¿Qué quiere decir esto? Que en 7 segundos la parte gorda, digamos, de la creación de esa primera impresión depende enteramente de lo que ve la gente, del lenguaje corporal y lo que transmites con tu físico, con tu manera de vestir y una serie de cosas más, pero principalmente el lenguaje corporal. Hay otra señora que se llama Amy Cuddy, que es psicóloga social en la Universidad de Harvard, y ella dice que en ese momento que transmitimos esa primera impresión, la transmitimos desde 2 prismas. Está la parte de cuánta seguridad o autoconfianza transmitimos, esa credibilidad o esa dar la impresión de que tenemos una capacidad o competencia para hacer lo que hacemos profesionalmente, pero por otro lado la parte más humana, cuán humanos somos, cuán afables o cercanos somos. Una persona que transmite un alto nivel de autoconfianza pero poca cercanía da la impresión de ser arrogante. Una persona que transmite un alto nivel de cercanía pero poca credibilidad o autoconfianza, pues puede parecer majo pero incompetente. Lo que queremos es ser capaces de potenciar ambos, la parte de la seguridad y credibilidad y competencia, pero por otro lado también la parte de la humanidad o de la cercanía. Y esto, si la gente se hace una idea en cuestión de segundos, pues lo suyo es que podamos transmitir esto con el cuerpo. Y hay diferentes cosas donde hay 3 fundamentales, sobre todo a la hora de hacer presentaciones. Está el contacto visual individualizado, buscando la mirada concretamente de individuos dentro del público y buscar ese momento de conexión donde transmite una idea completa mirando a esa persona. Y luego cambio a mirar hacia otra persona y transmite una idea completa. Y esto desde el propio inicio. Llegas al escenario, buscas la mirada de uno, buscas la mirada de otro, comienza su discurso. Ese contacto visual acerca, porque el contacto visual
es la primera clave para la conexión. Cuando no nos miran, cuando conversamos y la gente, que nuestro interlocutor evita expresamente nuestra mirada, eso genera desconfianza. Pues, a la inversa. Un caso típico es estar dándole a la presentación, mirando a la pantalla, dándole a la pantalla y estar dándole la espalda al público, ¿no? Que eso es lo peor que puedes hacer. Que no será algo, bueno, no es habitual, pero supongo que no será algo tampoco fuera de lo común, ¿no? Que más de uno lo hará, ¿no? Casi todo el mundo lo hace, pero eso es fusilar la presentación. Pero podríamos hablar horas muertas sobre esto. Lo primero es mirar a la gente a los ojos. Lo segundo es tener una postura erguida, cómoda, donde sin tener que subir los hombros a los Robocop, te encuentres con el pecho un poco levantado, la cabeza ligeramente levantada y el cuerpo recto. Eso transmite autoconfianza porque de antaño la estatura estaba asociada al estatus, misma raíz. Y claro, cuando a pesar de no ser necesariamente una persona alta, de mucha estatura, si andas erguido, eso transmite seguridad por pura cuestión de asociación. Pero luego también el estar erguido tiene dos beneficios internos. El primero es que ayuda a que respiremos mejor, porque la postura erguida permite que los pulmones se ensanchen completamente y eso hace que entre más oxígeno al cerebro, agilidad mental, mayor energía y una serie de cosas positivas adicionales. Pero por otro lado, la propia postura erguida en comparación con una postura encorvada nos hace sentirnos mejor. Si haces el ejercicio de ponerte encorvado y luego haces el ejercicio de ponerte erguido y buscas pensar o sentir esas sensaciones, te darás cuenta de la diferencia en tu propia actitud. Y esa postura erguida hace que te sientas bien, que la gente te vea bien, ese feedback que recibes automático de las personas porque sienten que transmite seguridad, pues es un círculo virtuoso y eso ayuda muchísimo. Y otra cosa es mostrar las palmas de las manos. Cuando comienzas tu discurso, el mostrar las palmas y gesticular de manera abierta y usar las manos para reforzar el mensaje, 1, 2, 3, hacia allí, grande, este tipo de cosas, gestos que refuercen el lenguaje verbal, te muestran como una persona, por un lado abierta, pero por otro lado una persona de fiar, porque las manos transmiten intención. Desde la época de la Edad de Piedra, pues bueno, si veías a un neandertal desconocido con una piedra en la mano y además mirándote así, pues muy probablemente ese tío te quería tirar una piedra para comerte o algo por el estilo. En cambio, cuando iba con las manos libres, eso en teoría mostraba que venías en son de paz, o al menos no tenías nada que esconder. De ahí el apretón de mano. Nos damos la mano en señal de que no vamos armados. Y eso viene de la época en la que se empuñaban armas blancas, sin entrar de manera demasiado rigurosa a la historia como tal. Por lo tanto, para transmitir, por un lado, autoridad, pero también cercanía, contacto visual individualizado con las personas, postura erguida, mostrar las manos. Y si además puedes sonreír, mejor que mejor. Oye, Sebastián, ¿y cómo? Supongo que es parecido, pero bueno, ya vamos a otra faceta de la comunicación, pero es, por ejemplo, las ventas. ¿Cómo te consigues ganar a la otra persona? Bueno, pues conseguir que crea en ti y que tenga esas ganas de, bueno, que el mensaje que le transmites es de, bueno, lo haces de tal manera que consiga calar ese deseo y diga, pues me lo compro, no puedo esperar más, ¿no? Me ha gustado. A ver, sin buscar que esto sea un curso de ventas, pues tampoco soy un experto en ventas, pero además las 2 o 3 cosas que sé al respecto tampoco dan tiempo. Yo creo que lo importante es primero el hacer los deberes y eso implica conocer bien a tu interlocutor y eso es la clave de toda presentación. Cuando has investigado cuál es la empresa, qué necesita, cuál es el cargo y esta persona qué busca para hacerse la vida más sencilla y cómo puedes tú ayudarle a hacer la vida más sencilla, pues esa es la base de todo. Pero luego hay otra cosa que aprendí de mi amigo Jack Vincent, que sí es experto en ventas, y es nunca pretendas ceñirte al guión. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú llegas con un PowerPoint y comienzas a hacer una presentación, en el momento en el que tu interlocutor, tu potencial cliente te hace una pregunta, olvídate del guión. Cíñete a contestar esas preguntas, porque eso es oro. Esas preguntas buscan contestar a sus objeciones. Y si eres capaz de contestar esas objeciones de manera eficaz, esa persona sentirá que, bueno,
estás capacitado, que conoces tu producto o tu servicio y que probablemente tienes las herramientas para ayudarle a resolver su problema, a hacerle más fácil la vida. Y otra cosa que escuché en un podcast recientemente, una de las claves o la primera clave para ganarse la confianza de la gente es claridad en lo que dices. La gente primero tiene que entender lo que cuentas. Solo si lo entiende podrá luego contemplar la posibilidad de comprar o no comprar. Porque recuerda, no quieres vender, quieres que la otra persona decida comprarte. Pero luego, evidentemente, si entiende, pues tienes que estructurarlo de forma que enfoques aquello que estás contando en esa persona y comiences desde la perspectiva de sus necesidades, sus problemas y cómo satisfacerlos. Porque la típica presentación corporativa tiene como diapositiva 2 sobre nosotros, la empresa del ponente, y lo bueno, bonito y no particularmente barato que somos, donde la diapositiva 1 es el logo. Por lo tanto, tienes diapositiva 1 y diapositiva 2 centrados en ti, hablando de lo que eres tú. Y en ese momento al cliente eso le trae sin cuidado. Puede que le interese más adelante si eres capaz de darle a entender que estás hablando en términos que entiende y que le interesan, que conoces bien su problema y que vienes aquí con una solución adecuada. Oye, Sebastián, ¿cuáles son los errores más habituales en la comunicación que percibes en general en España? En cuanto al habla, en cuanto a los gestos, en cuanto... Te voy a decir 3 errores. Y 3 errores base. El primero es creer que hablar bien en público es usar bien las manos, tener desparpajo, mirar a los ojos, el lenguaje no verbal en general. Hablar bien en público es pensar primero bien en privado y tener muy claro quién es ese público, cuál es el objetivo que quieres conseguir con tu presentación y cuál es el mensaje central que quieres transmitir. Y esa es la base de todo. La gente cree que hablar bien en público es lo que ve el público y eso es la punta del iceberg. Esto creo que se lo escuché a Chema Palomares, que es el director de comunicación de Ingeniería Directa, antes director de comunicación de Telefónica. Pues él dice que el 20% del éxito de una presentación está en escena, el 80% está en lo que has hecho antes, en pensar y luego en estructurar. Pero luego yo creo que hay otros 2 errores de base, donde el primero es entender o creer que presentación igual a PowerPoint. Y presentación no es igual a PowerPoint. PowerPoint es un mero elemento, una mera ayuda para el público. Pero claro, cuando pensamos que presentación igual a PowerPoint, pues ponemos toda la información ahí dentro, la utilizamos como nuestra chuleta, presentamos solo mirando la pantalla y una serie de desastres adicionales a los que estamos acostumbrados por culpa del tercer error. Y ese tercer error es aquí siempre se ha hecho así. Eso es un clásico, ¿no? Es un clásico en muchas cosas, pero en las presentaciones es donde evidentemente yo lo vivo con mayor intensidad y probablemente donde peor se hace, porque ese aquí siempre se ha hecho así viene de la mano del hecho de que en España al menos no se mira la comunicación como core business, como el core del trabajo. Si tú tienes hoteles, tu core business es vender camas. Si tú tienes una empresa de telefonía, tu core business es vender móviles o planes de 1 año de comunicación, de telefonía. Y así sucesivamente. Y se nos olvida que para que la gente nos compre, primero hay que transmitírselo, hay que vendérselo. Y no vale, vender no es tener un monopolio y la gente termina comprando porque sí, porque no hay otra opción. Vender no es que te lluevan clientes por referencias, porque estás muy bien situado, ya sea porque tu abuelo es presidente de la patronal de no sé qué, ¿no? Vender al final es conectar con un potencial cliente porque conoces sus necesidades y porque aquello que ofreces encaja y satisface dichas necesidades. Y en la medida en la que no sabes comunicar eso, lo tienes muy mal. Y muchas empresas no logran llegar a su potencial. Ya no hablo de las que puedan quebrar por ello, pero muchas empresas se quedan en el camino porque no miran la comunicación como parte central de su trabajo y solo se quedan en la parte operativa.
y la parte de ventas sí la ven como parte central, pero aún así yo flipo con la cantidad de departamentos comerciales que no tienen un programa o un sistema de formación en habilidades de comunicación, que es su herramienta fundamental de trabajo. Casi podríamos decir que quieren irse a la cama con el ligue antes de seducirla, ¿no? Bueno, yo creo que todos esperamos algo así en prácticamente todo en la vida, pero la vida no es así de fácil. No quiere decir que la vida sea dura, pero basta con tener un poco de claridad sobre lo que necesitas y ponerlo en práctica. Y eso que necesitas, viviendo en un mundo social donde dependemos de los demás para salir adelante, ya no solo a nivel personal, sino a nivel profesional, dependemos de la decisión de un directivo cuando vendemos B2B, dependemos de la decisión de un cliente final cuando vendemos B2C, y para que esas personas tomen decisiones tenemos que haberles transmitido un mensaje que viene ligado a una serie de valores, a una serie de principios y cultura de marca, pero sobre todo vienen de la mano de yo con esto soluciono este problema tuyo, y si no eres capaz de transmitirlo adecuadamente, olvídate que la competencia te puede pasar por delante. Ajá. Bueno, pues este último mensaje me ha gustado mucho, la importancia que tiene la comunicación pues para el día a día de las empresas, y que no somos capaces o no lo estamos sacando provecho. Sebastián, me ha gustado mucho la entrevista, podríamos estar, la verdad, que no tienes ninguna dificultad para estar hablando, eres un gran orador, me encanta escucharte y yo he disfrutado mucho y has dado muchos consejos muy útiles para todo el mundo. Así que, bueno, pues encantado, espero que os haya gustado la entrevista y recomiendo que veáis su canal de YouTube, que vais a encontrar muchos consejos muy útiles, y yo mismo los he visto y me están sirviendo pues para mejorar mi comunicación y, bueno, pues coges y vas haciendo cositas, ¿no? Estoy intentando aplicarlas. Pues Sebastián, ha sido un gustazo y sigue así ayudándonos a todos. Seguiremos.